para mí un privilegio participar en este ciclo de conferencias con Bioética 2024. Mi nombre es Jaime Breil, yo soy investigador y profesor de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. El tema de mi intervención en la tarde de hoy es la epidemiología crítica y la superación de la certificación bioética convencional, con un subtítulo que es importante: la certificación científica cartesiana como ignorancia planificada. Voy a trabajar en tres aspectos. Primero, la importancia de repensar los fundamentos del conocimiento bioético. En segundo lugar, un perfil básico de lo que podría definirse como el desplome global de la bioética en la civilización actual, 4.0, la cuarta revolución industrial. Y en tercer lugar, la urgencia de transformar los principios y sistema de certificación bioética de nuestros países. El sustento teórico-metodológico de esta propuesta lo pueden encontrar en mi último libro, cuya edición original en inglés lo publicó la Universidad de Oxford y que tiene ya una reciente coedición al español de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que pueden hacer ustedes para poder tener esta bibliografía es, pueden descargarse el libro gratuitamente. Aquí está el código QR para la descarga de este libro, en donde están los fundamentos teóricos, metodológicos y las insinuaciones de las consecuencias prácticas de una nueva bioética, entre otros tópicos. ¿Qué significa repensar los fundamentos del conocimiento bioético? Significa ubicarse en una transformación, en una verdadera revolución integral, tanto de tres grandes elementos que deben ser transformados. Elemento teórico, de una teoría colonial cartesiana que todavía pega fuertemente en la investigación, sobre todo en el campo de las ciencias de la vida, hacia una teoría propia, soberana, decolonial intercultural. Una modificación una transformación de la metodología lineal de datos y narrativas que se manejan en el pico del iceberg a una metodología del pensamiento complejo de carácter integral. Y tercero, de modo integrado a las anteriores, un sistema de acción y reparación funcional al poder que debe más bien pensarse como un apoyo de lo que hagamos en bioética para un sistema de acción transformadora. ¿Qué significa repensar la vida y la salud? Significa romper el molde cartesiano que interpreta la realidad como un espacio estático, como un conjunto estático de elementos, y se los estudia a esa realidad, se la fracciona en sus partes constitutivas, en sus partículas, porque se considera que cuando yo subdivido la realidad en partículas es donde encuentro en esas partículas la esencia de la realidad. Nosotros partimos esa sería, digamos, modo muy general de decir, la visión cartesiana del mundo de la investigación. Cuando asumimos la realidad a investigar como una realidad que se está transformando continuamente, en cambio permanente, entonces tenemos que pensar que las categorías que utilicemos en la investigación deben ser consecuentes con esa noción transformadora dialéctica de la realidad. En las obras que ustedes, la obra que yo les estoy indicando como soporte bibliográfico de esta ponencia, tenemos estas 5 grandes categorías que yo no tengo tiempo de tratarlas en toda su profundidad, solamente enuncio los aspectos básicos. Reproducción social, porque asumimos la realidad como una realidad, la realidad de la vida, la realidad de la salud humana, la realidad de los ecosistemas y su salud como procesos en movimiento, un movimiento de carácter complejo y multidimensional. En segundo lugar, esta segunda categoría, determinación social, que asume que ese movimiento que genera el proceso de reproducción social es generativo de consecuencias en la salud, en la vida, tanto a nivel humano como de los ecosistemas. En tercer lugar, que dadas las condiciones históricas de una de las sociedades que se caracterizan por una
tendencia muy pronunciada, estructural, a una concentración de la riqueza privada y a una exclusión masiva de carácter social, entonces estamos hablando de una realidad donde vamos a operar un análisis bioético de carácter inequitativo. Por eso la categoría inequidad explica que ese movimiento de la reproducción social que determina consecuencias en la vida y en la salud y en los caracteres éticos o no de la vida, pues es un movimiento que se da bajo relaciones de poder inequitativos. En cuarto lugar, que esa generación social de las consecuencias de la salud se da no por un proceso causal, sino por un proceso de subsunción de lo más simple, de los procesos más simples de la salud individual en los procesos más complejos de la salud colectiva. Y en quinto lugar, que en todos esos movimientos, esos procesos se dan en una permanente relación de la sociedad, que es una sociedad de base natural, con la naturaleza socialmente producida y que a la vez es productor. Entonces, armados de estas categorías, miramos la realidad. Este es un cuadro que después ustedes en la grabación de esta ponencia podrán estudiarlo con detenimiento. Nos está hablando de que la categoría determinación social, que es la que empata la reproducción social que genera el movimiento con las consecuencias de ese movimiento en la salud, esta categoría de determinación social es absolutamente fundamental por las razones que vamos a explicar a lo largo de esta ponencia. Para poder trabajar en esta línea es innecesario recurrir a ciertas transformaciones, a una verdadera revolución en la metodología. Una metodología que debe asumir nuevas categorías para superar esta noción lineal con una noción de complejidad, en la categoría de causalidad o factores de riesgo con la categoría de determinación, y esta noción de una relación apenas externa de lo que está determinando la salud a una relación por subsunción. Categorías que son importantes y que deben corresponderse a un replanteamiento de los modelos estadísticos, por ejemplo, que aplicamos al hacer investigación. Esta estadística cartesiana, que es típicamente utilizada en la epidemiología convencional, que utiliza un sistema de inferencia cuantitativa de carácter inductivo, con una lógica inductiva, debe transformarse en una estadística metacrítica de metainferencia. Detalles de esto ustedes pueden ver en la bibliografía. Pero además, no solamente son los fenómenos cuantitativos, estadísticos, sino también los fenómenos, las narrativas y los fenómenos de carácter cualitativo, también estos tienen que ser mirados ya desde una metodología que ya no es esa narrativa, esa antropología inductiva, cualitativa, sino que estamos hablando de una metanarrativa intercultural eh, para poder entender realmente, reinsertar las narrativas y los datos cuantitativos en el contexto en movimiento del que estamos hablando. Y finalmente, en la parte espacial, la comprensión del territorio donde se generan estas consecuencias de vida, pues nos exige cambiar de una geografía descriptiva cartesiana a una geografía crítica. Por tanto, estas transformaciones nos llevan a entender que la enunciación de un problema como la bioética o los problemas de la ética de la vida en un contexto determinado social como el que estamos hablando, nos requiere que asumamos unas coordenadas distintas, tanto para la construcción como para la reconstrucción de la bioética, para transformar la bioética convencional en una bioética emancipadora que ha sido despojada de elementos del coloniaje científico, histórico, que opera sobre los métodos y la teoría, y que obviamente implica entender esto, que nos implica una enunciación distinta del espacio donde vamos a estudiar la bioética, de los sujetos que operan para entender la bioética, replantearse la producción y distribución de los fenómenos que pueden o no ser evaluados y que si son evaluados bioéticamente, pues con un carácter distinto, y una teoría del Estado que necesitamos para replantearnos las prácticas y la administración de todo aquello que tiene que ver con la movilización bioética de la institucionalidad o de la sociedad en general. Y una teoría del saber, la educación y la comunicación que también obviamente operan poderosamente sobre todas las disciplinas científicas, no se diga sobre el campo de las bioéticas. Voy a dar un ejemplo para que se entienda por qué es importante superar el modelo empírico cartesiano de la realidad. Y lo voy a hacer tomando como caso la pandemia de SARS-CoV-2.
Cuando se la mira desde el punto de vista cartesiano, es decir, reduccionista, se asume que el problema científico o que la comprensión o el abordaje que utilizamos para hacer un conocimiento de los fenómenos que están presentes en el COVID es fraccionar la realidad en factores de riesgo que están aquí simbolizados P1, P2, P3, Pn, ¿es verdad? Y estos factores de riesgo que en el caso de la pandemia dominan son los factores, son las partículas a los que la ciencia del poder les da su plena vigencia, total vigencia y casi preeminente vigencia en la explicación de todo, que es el comportamiento del virus, el acceso o no a formas preventivas, fundamentalmente las vacunas, o medicación antiviral. Todos estos factores o partes de la realidad se los estudia en un modelo matemático de correlación para poder establecer la probabilidad de una determinada trastorno, en este caso del COVID-2019. Este modelo tiene un problema, y es que esta lógica cartesiana primero fragmenta la realidad, ¿no? Donde vamos a juzgar una situación ética o no, bioética, ¿no es verdad? Y descontextualiza esas partículas, las saca de su contexto, les quiere dar una especie de vida propia, explicativa, y enuncia la realidad de una manera fragmentada. Y entonces, de esa manera, sobredimensiona el peso determinante de los llamados factores de riesgo. Tomemos el caso del factor vacuna, por ejemplo, el factor vacuna y su efectividad supuesta. Voy a tomar para el caso una obra clásica de la investigación europea, de Thomas McCune, que hasta ganó un premio por esta obra, que demostró en el caso de la tuberculosis y de prácticamente de casi todos los procesos transmisibles de Inglaterra en ese tiempo, como un ejemplo de lo que es este trabajo, nos ayuda a comprender qué significa esto de la ignorancia de procesos subyacentes que estamos reclamando y que estamos cuestionando de la vieja epidemiología para plantear una visión distinta, que todo esto es importante para la bioética, porque si entendemos esto, entenderemos que la bioética va más allá de estos factores de riesgo o de la presencia o no de operaciones éticas o no éticas frente a estos factores. Es mucho más que eso nuestra realidad. Entonces, vamos a hablar de esta. Entonces, ¿qué es lo que encontró McCune? McCune, haciendo en esta obra, que como digo, obra premiada, laureada, The Role of Medicine, publicada por Princeton University Press, mostró que en los años del siglo XIX, de 1838 al siglo XX, en 1960, se comportó el comportamiento de la mortalidad estandarizada de tuberculosis. Nada más, este es un ejemplo que él dio, pero lo mismo hizo con todas las demás transmisibles de Inglaterra en ese tiempo. Miren ustedes cómo a partir de 1838 hasta 1880, desciende la curva, la tasa de mortalidad, desciende la mortalidad estandarizada de tuberculosis, antes inclusive de que se haya identificado el bacilo de Koch, que antes pues, que pasa a ser la denominación científica de lo que se llamaba la tisis. Y todo este descenso de la problemática de la tuberculosis se produjo antes siquiera de la identificación del bacilo. Luego, a partir de esa fecha, todo el descenso hasta 1940, en que se empieza a usar los medicamentos, los quimioterápicos para la tuberculosis, ya había descendido todo esto, la tuberculosis. Y mucho antes de la aplicación de la vacuna para la tuberculosis, la BCG, no es verdad, ya había descendido, ya había prácticamente descendido totalmente la tuberculosis. Entonces, este tipo de constataciones de una epidemiología crítica que va mostrando la verdadera condición de las transformaciones de salud, nos muestra que estos factores, si hubiéramos dicho que el acceso a quimioterápicos o el acceso a la vacuna fue la explicación de la reducción de tuberculosis, hubiéramos incurrido en una enorme ignorancia, en una enorme ignorancia que le vamos a llamar ignorancia estratégica. Y esto, investigaciones, por ejemplo, en el mismo caso del COVID, un estudio hecho en 2.947 cantones, counties, de los Estados Unidos y en 68 países,
No hubo ninguna correlación entre la cobertura de vacunas y el aumento o disminución de los niveles de COVID-19 en todos esos espacios. Es decir, sin embargo, entonces, esa lógica del pico del iceberg, es decir, el haber solamente medido los casos de tuberculosis, sus contactos y haber hecho cuantificaciones lo que estamos llamando el pico del iceberg, le hizo que los estados en todo el mundo operen sobre esta noción equivocada y hayan hecho que de esa manera se produzca una necesaria mortalidad en el mundo entero. La metáfora del pico del iceberg es muy explicativa porque en la parte superior, o sea, de la cota del agua hacia arriba, lo que ve la ciencia convencional es la parte de arriba, es la descripción de esas partes, de esos factores de riesgo, de estos fenómenos o expresiones medibles, es verdad, que muy sofisticadamente en modelos epidemiológicos convencionales de carácter cartesiano muestran comportamientos y las transformaciones de los índices RO, etcétera, de una determinada manera, pero no explica no explica ese movimiento, esa aparición, el por qué eso se da, en qué sentido, en cómo se distribuye realmente en diferentes tipos de espacios, clases sociales, condiciones de género, condiciones etnorraciales, etcétera, y se queda sin mirar todo aquello que es la verdadera explicación del COVID. Entonces, lo que estamos diciendo es que ese paradigma de cartesiano, que es muy sofisticado en apariencia, esconde lo que en la Universidad de Stanford de los Estados Unidos se está llamando ignorancia estratégica. Eh, Esto se ha visto, esta rama de la investigación en Estados Unidos le da nombre a algo que nosotros hemos estado en América Latina denunciando hace buen rato, y es que esta manera de hacer una epidemiología incompleta, una epidemiología empirista lineal del pico del iceberg, nos deja sin mirar todo el conjunto de elementos de la determinación social de los problemas. Y entonces, eh, el pensamiento cartesiano, en el caso de la pandemia, simplemente ocultó, yo no digo que haya habido el expreso propósito de ocultarlo, pero finalmente esa ciencia que le vamos a llamar la ciencia hegemónica, que está en consonancia con lo que le interesa al poder mostrar de la pandemia, ocultó el carácter multidimensional del proceso pandémico, es decir, nos movió solo en el pico del iceberg, nos ocultó los procesos críticos que explicaron verdaderamente la transmisión y la infectividad, nos ocultó los procesos críticos de construcción de políticas fallidas que operaron en todo el mundo y de una gestión pública incompleta, tardía, ¿no es verdad? Inoperante, que demoró mucho en dar soluciones y que además por secuestrar a nivel privadas las moléculas de vacunación, inclusive hizo que se demore el proceso de cobertura preventiva y además se desechen otros tipos de prevención que eran evidentemente más importantes. Se ocultaron los procesos críticos de la capacidad colectiva, es decir, que la propia sociedad tiene, que las comunidades rurales, que las comunidades urbanas tienen para protegerse, no se aprovechó de aquello, una noción verticalista, ciega de la gestión. Y finalmente se ocultaron procesos críticos del metabolismo de los ecosistemas que explican realmente el comportamiento del virus, porque el virus no es un ente puramente biológico, ni es un fenómeno genético. La mutación viral y todo el proceso que implica de las virosis en el mundo son un proceso complejo, socialmente determinado y no dependen simplemente de la relación del contacto entre este llamado factor causal y el problema. Entonces, lo que nos ha tenido a nosotros secuestrados en esa lógica es el poder con sus distintas expresiones de interés. Y esto ha significado ponerle una camisa de fuerza a la ética también, generando una ignorancia estratégica y formas de analfabetismo científico, estoy usando términos ampliamente usados este rato en epistemología crítica, incluso de Norteamérica, ¿no? Y a una gobernanza neoliberal de los fenómenos de la bioética que es muy peligrosa. Insisto, esta disciplina de la agnotología, es decir, la investigación de la ignorancia planificada, del uso de la ciencia para generar ignorancia sobre los fenómenos, es algo que es importante y que resulta en esto que Sandra Harding llama un verdadero analfabetismo científico. Entonces,
Reubiquemos en esa lógica o en esa crítica, reubiquemos una reflexión sobre lo que sería una ética integral que obviamente tendrá que ligarse a una forma de certificación bioética de proyectos de investigación. Y para hacerlo, entender que vamos a tener que superar ese procedimiento hegemónico, esa lógica, esa ignorancia estratégica y analfabetismo científico y la gobernanza neoliberal que encarna. Nosotros hemos propuesto para la epidemiología crítica el concepto de multidimensionalidad, es decir, la salud no es solamente un problema de individuos, como están aquí puestos en el recuadro amarillo. El recuadro más pequeño es el recuadro de la salud de los individuos, que esos individuos tienen sus propios personales de estilos de vida, sus itinerarios cotidianos, que los expone o los vulnerabiliza a los procesos y además como fruto de esa vida individual, en esos cuerpos de esas personas y en las mentes de esas personas, en su psiquismo y en su espiritualidad, hay ciertas encarnaciones que suceden y que nos generan un modo ético o no ético individual de la vida. Pero lamentablemente, ahí se queda la bioética biomédica, ¿verdad? Influida por el modelo médico. Cuando estos individuos hacen parte de colectivos y estos colectivos tienen modos de vivir típicos, distintos unos de otros, de acuerdo a las relaciones de clase social, cruzadas por relaciones de género y etnorraciales, que van a caracterizar modos característicos de vida típicos de distintos colectivos que son profundamente importantes para los individuos. O sea, los individuos, si bien tienen su propio margen de vida, pero la vida de los individuos se da en el marco de estos modos de vivir colectivos. Pero también estos grupos sociales van a estar relacionados, están vinculados a la región, a la sociedad, que tiene sus propias grandes características estructurales, por ejemplo, la acumulación de capital, la predominancia de formas de acumulación privada de grandes empresas, etcétera, con relaciones políticas y culturales, y todo esto es multidimensionalmente determinado, en donde hay una, lo menos complejo, lo individual, está subsumido en lo más complejo, lo colectivo, lo particular. Esto particular colectivo está a su vez subsumido en la sociedad. O dicho de otra manera, la sociedad condiciona el desarrollo de los colectivos de acuerdo a las relaciones de poder y de clase que haya, y estos colectivos van a condicionar la vida de los individuos. En todas esas dimensiones hay un problema de ética. Hay la ética a nivel general, hay la ética a nivel de los procesos particulares y la ética a nivel individual. Pero ¿qué pasa? Que el modelo biomédico ha influido el desarrollo de la bioética humana para condicionándola, restringiéndola fundamentalmente a la dimensión individual. Y esto hace que perdamos de vista estas dimensiones, es decir, la salud individual, acá, la salud que hace parte de aquello que hace el aparato público, que es la salud pública, lo que hace el aparato público, y la salud colectiva, que es la salud en general más amplia a nivel del Estado y de la sociedad general, que son elementos muy importantes de la salud que no los maneja el aparato público, la salud pública, y que tampoco es solamente, no es simplemente una sumatoria de la salud individual. Entonces, esta lógica del pico del iceberg ha sido creada en lo que dos investigadores ingleses muy importantes de la Royal Society de Investigación, ellos han escrito un libro que se llama La burbuja biomédica. En este libro ellos explican por qué, cuáles son los gravísimos errores que hacen que esta muy sofisticada investigación biomédica en el caso de Inglaterra sea, tenga serísimas distorsiones, al punto que ellos llaman que es un desperdicio, hay un gran desperdicio de recursos, que hay una ceguera sobre la salud en su integralidad y que simplemente se enfoca en aquellos puntuales aspectos que interesan a una empresa que tiene una inversión en esa investigación. De esa manera, el modelo biomédico hegemónico está condicionando la investigación, lo que se publica en los libros, en las revistas, cómo se mira la salud, y eso finalmente termina profundamente relacionado al modelo bioético convencional que estamos cuestionando.
Entonces, el tema del conocimiento, que es la base para poder trabajar científicamente sobre una problemática, por ejemplo, sobre la problemática de la bioética, está esta base está coartada, ¿no es verdad? Hay una coartación de los medios de conocimiento, hay una burbuja cartesiana sobre la investigación, hay una expansión del monopolio y control privado de la ciencia, porque la pandemia es un ejemplo en donde eh, trillones de dólares que se invirtieron en el desarrollo de la vacuna con fondos públicos. Sin embargo, a la hora del té, esas moléculas esos principios de actividad genética que los remedios genéticos del COVID usaron, se privatizaron para hacer un negocio privado. Se multiplicó formas de ignorancia estratégica y analfabetismo científico, operó esto que Dussel llama un sucursalismo, es decir, este modelo hegemónico se importa mediante sucursales universitarias de ciertos espacios doctorales o de investigación del norte que se reproducen en el sur y se reproducen gracias al paperismo, a los papers, etcétera, que están en la misma lógica, ¿no? Con una extrema monopolización privada de recursos del Big Data, de los laboratorios, etcétera. Y una fractura del sujeto que el sujeto académico se separa del sujeto social y entonces nos genera un espacio de conocimiento trunco, dominado por un pensamiento lineal, un pensamiento empírico lineal que no nos ayuda. Y lo grave es que ese reduccionismo del conocimiento se proyecta en la evaluación bioética de los procesos. ¿Es verdad? O sea, eso se repite, ese modelo se repite en los comités de bioética de las universidades o que opera en la zona, en los centros públicos de los comités bioéticos de carácter que tienen que ser aprobados por el Estado, por el gobierno, perdón, en donde están reproduciéndose en todas partes el mismo modelo y no hemos sido nosotros formados para descifrar esos errores, para entenderlos y para poder superarlos. Nos siguen deformando en la educación biomédica reduccionista, farmobiomédica, en la burbuja biomédica en las universidades. Entonces, sobre esa denuncia o sobre ese conocimiento crítico, es interesante entender que el contexto en el cual estamos ahora luchando por la bioética, porque obviamente un evento convocado por Conbioética es porque le interesa a México trabajar sobre la ética, la bioética que opera en su escenario. Pero como México es un país con gran desarrollo científico y con nexos internacionales muy poderosos en la investigación, obviamente, lamentablemente, el, una parte de lo mismo sucede en todos nuestros países, no es solamente el caso de México, y muy gravemente sucede en el norte. Todo esto está ligado muy fuertemente a grandes capitales, a grandes. Y veamos qué significa esto, por qué estamos hablando de que si hablamos de comités de bioética es porque nos interesa la ética de la vida. Pues, ¿cómo está la ética de la vida? Preguntémonos. Y yo digo, en esta segunda parte, hay un desplome gravísimo de la bioética en esta civilización 4.0 de alto desarrollo científico-tecnológico. Entonces, perdón. Bioética es porque le interesa a México trabajar sobre la ética de la bioética que opera en su escenario, pero como México es un país con gran desarrollo. Entonces, esta crisis actual de la vida en el capitalismo 4.0 está ligada a esto que estamos llamando ahora hiperneoliberalismo. No es el neoliberalismo a secas, sino un hiperneoliberalismo que es la crisis de la base material de la vida, ¿verdad? Es la base material, productiva, económica de la vida, que está en sinergia con una crisis profunda de la cultura, de los valores, de la ética y la espiritualidad. Eso es un hecho en el momento actual. Este hiperneoliberalismo, cuyo eje es de un extractivismo exacerbado, radicalizado, está ligado a una extrema y exponencial privatización y desmantelamiento de los derechos. Y esto está generado o está vinculado a un fenómeno político que le vamos a llamar neoconservadurismo y una especie de fascismo de un momento en el que un sector de la humanidad, del occidente colectivo, pugna por mantener su dominio sobre el resto del planeta, cuando en el resto del planeta se desarrollan
elementos civilizatorios fundamentales como los mesoamericanos, con México a la cabeza, en el sur de América, en el África, en el Asia, existe todo un desarrollo enorme de la humanidad que exigen una multipolaridad. Pero esta unipolaridad decadente, es verdad, se apoya en este momento y por unos años, en este interín, en este interregno, en una matriz cuyo ensamble económico está dado en el ensamble mega empresarial de Davos, es verdad, donde se reúnen los grandes capitales para decidir cómo debemos comer, cómo debemos vivir, quién tiene o no derecho a la educación, quién o no tiene derecho a un desarrollo cultural profundo, etcétera. Y en este momento surge esto llamado libertario, pensamiento libertario, que es una radicalización de una estrategia para destruir el Estado benefactor, los derechos humanos y sociales. Yo no tengo tiempo, simplemente estoy perfilando el escenario en el que con bioética o nuestro esfuerzo por desarrollo de la bioética en nuestra universidad, estamos en este mundo en donde la bioética, la gran ética de la vida está amenazada. Y podemos describir el fenómeno como un proceso histórico que marca el desplome del bien común. Y si estamos hablando del desplome del bien común, estamos refiriéndonos a un desplome no solamente de las posibilidades del bien vivir saludable, de la vida y la salud en el siglo XXI, sino de la ética y de los derechos. Entonces, desastres enormes suceden, como el caso del Brasil o el caso de cualquiera de nuestros países, del Ecuador no es de excepción, mi país, lamentablemente, donde hay una presencia de una cadena de agronegocios, por ejemplo, que va a desplazar todos los procedimientos bioéticos de las zonas productoras donde los agronegocios operan, donde inclusive están ligados a la presencia de un uso masivo de intoxicación por agrotóxicos, y que inclusive está ligado a la presencia de esclavitud, ¿no? Estamos viendo que hay una enorme cantidad de esclavitud en estos espacios. Entonces, imagínense ustedes, si hay algo que niega como estructura de sociedad la ética, es la esclavitud, ¿no? Pero en este escenario global se ha proliferado la presión de las mega industrias, de la industria alimentaria, una dieta neoliberal tóxica en los productos del sistema alimentario, ¿no es verdad? Los estudios que se han hecho en el Brasil, poderosos estudios en todo el Brasil, muestran cómo un gran porcentaje de los residuos tóxicos están en todos los alimentos que se expenden en el país. Ninguno de nuestros países es de excepción. En el norte de América igualmente hay una presencia de agrotóxicos, de tóxicos alimentarios en la dieta. Esto llega a penetrar incluso la leche materna y se encuentran residuos de químicos peligrosos, químicos tóxicos en la leche que le da la madre a su niño, que es una criatura vulnerable. Y pues estamos hablando a un siglo XXI en el que estamos introduciendo usos productivistas, codiciosos de nuevas tecnologías que generan una acumulación muy rápida de recursos por grandes empresas, pero que expulsan del desarrollo humano, social, integral, tanto a los ecosistemas como a las sociedades humanas, un agresivo extractivismo. Y se produce en este capitalismo actual una, una pandemia con una sindemia. Usemos el concepto sindemia. La pandemia es cuando se hace, globaliza, cuando se globaliza un proceso epidémico. Pero cuando varios procesos destructivos se globalizan simultáneamente y hacen una sinergia en la destrucción de la vida y en la amenaza a la ética de la vida, entonces estamos hablando de una crisis multidimensional. No me voy a quedar en este detalle, solo quiero quedarme con la idea. Ustedes podrán revisar a qué me estoy refiriendo, pero lo que estamos viendo es que hay no solo una concentración de riqueza privada descomunal, exponencial, que se está desmantelando de modo extendido y global modos de vivir y espacios de la vida en todo el planeta, que hay una construcción autoritaria y una militarización de la geopolítica que destruye la ética de la democracia, que hay un desate global y aceleración de un cambio climático catastrófico y que hay una crisis objetiva y ética del conocimiento científico técnico en salud. Es cuando mejor, más y más profundo y más independiente y más ético conocimiento necesitamos, es cuando el conocimiento está más influido
por elementos no éticos como la codicia del conocimiento, ¿no? Entonces, hay una sociedad como base histórica, social, material, y hay una civilización en la cual es parte muy importante modos y etos, ¿no? Un etos de actividad de carácter altamente incompatible con la vida y con la ética. Si es así, tenemos que entender que se han globalizado procesos críticos, no solamente saludables de algunos, porque no todo es destrucción, hay mucho positivo, mucho saludable, mucho protector que se desarrolla, pero hay lamentablemente procesos malsanos, destructivos y desesperanzados que nos generan en las poblaciones más impactadas, no solamente una falta de salud, son malsanas, por procesos destructivos ampliamente difundidos, sino que además crea una desesperanza, una falta de fe en la vida, una desesperanza que de una manera emergente se busca resolver con la migración o con algún otro recurso. Pero en todo caso estamos hablando de un mundo amenazado. Entonces, tenemos que entender que es una civilización, es un modo civilizatorio donde hay una cultura dominante que apuntala este hiperneoliberalismo y que es contraria a la vida, es decir, es contraria a la ética. Es una civilización donde el ethos es no ético, donde se ha perdido el respeto a la madre naturaleza, se la ha convertido en un conjunto de recursos a explotar, ¿no? Los bosques son nada más que mirados desde la explotación y así por el estilo. Hay una secularización y una corrupción de la política globalizada y hay un extremo individualismo consumista. Es esa la realidad donde tenemos que pensar en la bioética. En este proceso histórico del desplome del bien común es donde estamos pensando en la bioética y esto se genera históricamente. Entonces, por tanto, es importante, es urgente transformar los principios y sistemas de certificación bioética de la investigación. Es ahí donde voy a aterrizar en lo que viene a ser el condumio de mi propuesta aquí en este importante cónclave que ha convocado con bioética. Es que tenemos que entender que estamos defendiendo que son recursos, que son herramientas de la ética de la vida, ¿no es verdad? De una sociobioética que discute esos valores de la vida, pero los aborda y exige respuestas sobre esos procesos y conductas sociales que determinan la vida. No podemos solamente evaluar la vida como resultado en las personas, y concentrar todo el esfuerzo de la bioética en que todas las operaciones de la clínica, de los hospitales, de la vida, sea hecha correctamente para proteger la vida de personas, que obviamente hay que protegerla, sino que también tenemos que hacer una sociobioética que repare, que proteja, que defienda todo aquello que se ha destruido en lo que genera la vida, es decir, en las otras dimensiones que la epidemiología crítica ha planteado. Entonces, los pueblos, para definir el campo de la ética, requerimos entender de qué depende el movimiento de la vida, cuáles son las relaciones que la sociedad mantiene con la naturaleza cuando trabaja y vive en un espacio de la naturaleza, tanto a nivel rural como urbano, qué relaciones se dan entre los distintos pueblos y grupos y culturas, etcétera, y cómo es que todo lo anterior debe fundamentar la articulación coherente y emancipadora de una lucha y de marcar la ética y el derecho. Entonces, ahí nos tenemos que contestar la pregunta de qué es un modelo bioético integral, y esto, obviamente, el argumento que aparece y se repite en los trabajos latinoamericanos más avanzados sobre bioética es que las reflexiones enunciadas desde el sur de América están superando la falta de competencia, de pertinencia y claridad de los enunciados principialistas que están operando muchas veces en los protocolos institucionales. Un protocolo para calificación y certificación bioética de la investigación que busque proteger integralmente la vida y los derechos, máxime si éste representa la más informada y actualizada visión y valores de una universidad, tiene que cumplir principios, estatutos y criterios de demarcación y parámetros bioéticos más consistentes, abarcativos y actuales. Debemos romper el molde de esa vieja bioética
que se moderniza, que se le hace una cosmética, pero que no cambia en su esencia. A partir de este posicionamiento de una bioética enraizada, responsable y vinculada a los derechos, se abrió un horizonte de pluralidad epistémica. Es decir, se vio la necesidad de entrar desde varios enfoques, desde varias perspectivas transdisciplinarias para una bioética integral. Y yo añadiría también desde varias perspectivas culturales, es decir, una bioética que tenga una fundamental sustentación transdisciplinaria e intercultural. Y para trabajar esa apertura es indispensable analizar los procesos bioéticos en su contexto, articularlos a los espacios específicos, insertarlos en las relaciones que marcan la condición del bien o mal vivir y en esa realidad juzgar la ética socialmente adoptada que finalmente llega a institucionalizarse. Entonces, en este protocolo que nosotros proponemos, yo puedo enviar a los organizadores de Conbioética este texto del protocolo que estamos proponiendo a nuestra universidad y que lo estamos proponiendo también a la red bioética de UNESCO, es que en este protocolo, a partir de los argumentos que dejo expuestos, se busca enunciar y sistematizar los objetos y desafíos de protección bioética en las distintas dimensiones del modo de vivir, no solamente de las personas, sino de los espacios sociales donde se determinan esas posibilidades bioéticas del vivir colectivo. Y entonces, este diagrama yo lo dejo ahí para que ustedes lo puedan analizar luego, es aplicar la multidimensionalidad que mira la epidemiología crítica a la ética. Para que ustedes vean, en rojo están todos los destaques de dónde opera un análisis bioético para que se complete el espectro integral de una bioética que no solamente se esté ubicada aquí en la parte rosada, que es la parte individual, el dominio individual de la bioética, este es el que ahora se está considerando. Pero si este se lo desconecta de la bioética de los modos de vivir, y si esta bioética de los modos de vivir posibles en grupos sociales típicos se desconecta del etos general, del modo de producir, del etos de la política y la cultura a nivel general, entonces estamos trabajando apenas en un pedazo de la problemática desconectado, descontextualizado y desterritorializado, ¿no? Entonces, para eso nosotros proponemos como principio interpretativo las 4S de la vida. Y estas 4S de la vida son la base de lo que sería el buen vivir integral y sería el gold standard, sería la regla de oro de lo que es una sociedad ética, bioética, que es una sociedad sustentable, soberana, solidaria y segura. El modo de reproducción de una población, de una comunidad, de un país, de una región, tiene que tener estos 4 elementos y nosotros hemos operacionalizado esto para esto poderlo utilizar en la investigación o, como ustedes verán, en el protocolo de análisis bioético que estamos proponiendo en esta exposición. Miren ustedes luego cómo están dadas estas definiciones de la sustentabilidad, de la soberanía, de la solidaridad y de la seguridad de la vida. Miren también que todas estas dimensiones están siendo destruidas sistemática y globalmente en el mundo, y eso nos preocupa mucho porque estos son desafíos para la bioética integral. Y de ahí surge la necesidad de desglosar para el caso de nuestra universidad, y pues supongo que de cualquier otra universidad o de cualquier otro comité de bioética, en los diferentes tipos de proyectos. Aquí tenemos G proyectos en nuestra universidad, que son tipos de proyectos que ameritan un tratamiento, algunos elementos de los módulos generales del protocolo bioético y algunos otros especiales. Hay módulos en nuestra propuesta, hay un módulo de información base del proyecto, hay un módulo general de la ética en la salud colectiva, hay un módulo de la ética en investigación en salud pública, hay un módulo de ética en la investigación ecológica, hay un módulo de la ética para culturalidad y el derecho del conocimiento al conocimiento en la investigación que tienen no solo el investigador o el experto en bioética, sino la comunidad y la gente, es decir, la sociedad. Y un módulo de bioética de género y un módulo de ética comunicativa, la comunicación, elemento vital, que es muy poco bioético porque
comparte y multiplica los mismos pecados, los mismos errores de la ignorancia que produce estratégica, planificada, que produce la ciencia hegemónica y que también reproduce analfabetismo de procesos importantes, ¿no? Y el módulo de ética final. Bueno, esto es lo que nosotros les estamos proponiendo. Vamos a dejar de compartir para despedirnos y esperamos que esta intervención nuestra haya sido útil para las deliberaciones, para los debates y reflexiones que se estén haciendo en esta muy importante experiencia que convoca Conbioética 2024. Gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.